Bien, entonces en este formato de diálogos educativos, un formato que ha implementado el doctorado interinstitucional en educación, en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, el profesor Isaías Miranda Viramontes, profesor del Instituto Politécnico Nacional de México, a quien conozco más o menos desde hace 10 años. El profesor Isaías Miranda es PhD en ciencias con especialidad en matemática educativa del CIMBESTAF y apenas inició sus estudios de doctorado, los continuó en la Universidad de Laurentian en Canadá, Sudbury, al lado del profesor Louis Radford. Allá estuvo más o menos por 3 años estudiando su doctorado. El profesor Isaías Miranda es experto en la teoría de la objetivación y ha estado vinculado con nosotros en nuestro programa de doctorado y específicamente en el énfasis de educación matemática. eh, ha, ha integrado tribunales de tesis, ha evaluado proyectos doctorales, actualmente codirige una tesis de doctorado conmigo y ha participado como conferencista invitado en el seminario de miradas contemporáneas. Isaías, entonces es un placer y es un gusto pues conversar hoy contigo. Y bueno, una primera pregunta que te queríamos hacer es, cuando has venido a Colombia, ¿cómo has sentido el recibimiento de los colegas? Sí, gracias Rodolfo por la invitación a participar en este evento. El agradecido soy yo porque me hayas tomado en cuenta para estar aquí con ustedes. Bueno, cuando he ido a Colombia, las veces que he tenido oportunidad de ir, que han sido más de una, siempre el recibimiento ha sido muy cordial. Primero, el trato humano ha sido eh, muy afectuoso, con mucho respeto, siempre. Además, un recibimiento muy cálido de parte de todos ustedes, no solo de la parte académica, sino también de la parte administrativa de la universidad en general. Puedo decir que el recibimiento ha sido muy cálido en el país. Yo me he sentido muy cómodo cada vez que voy con ustedes a participar en eventos académicos y claro, tengo siempre la oportunidad, gracias a ustedes, a conocer su país, conocer parte de su historia. Bien, como ya había señalado, estuviste cerca de 3 años en Sudbury, en Laurentian University, trabajando pues hombro a hombro con el profesor Louis Radford, quien es el que ha propuesto, el que propuso la teoría de la objetivación. Y claro, uno diría que estar trabajando con él, pues te da elementos o te da insumos para acercarte y para de alguna manera enamorarte de la teoría de la objetivación. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué otras razones, quizás más fuertes, te indujeron a estudiar la TO, a profundizar en esta aproximación teórica que es la teoría de la objetivación? Sí, además de las que platicas, una de las razones que me llevó a estudiarla fue el hecho de que la teoría me parecía y me parece que es aún una teoría muy humana, es decir, ve al individuo no solo como aquella persona que recibe conocimiento y que después lo expulsa por medio de ejercicios o de palabras, sino que trata de ver el aprendizaje del individuo en un contexto social, sociocultural, e involucra muchos factores, muchas otras variables que me parecen muy importantes, muy interesantes. Yo recuerdo haber leído el primer artículo de Louis Radford que yo leí, fue uno que publicó en el 2002 y 2003, que son muy parecidos, en los que involucran en su descripción, en su análisis sobre el aprendizaje
los patrones o del signo algebraico, que es su especialidad. Involucra, por ejemplo, los gestos, involucra la participación del profesor, involucra la voz y ese tipo de análisis en los que aglutina o trata de involucrar otros aspectos además de la mente fue lo que me llamó la atención de esta teoría. Además, claro, una vez que me involucré con él en el trabajo que hice allí estando de cerca en Canadá, ya estando ahí, claro, me empapé aún más de la teoría y me di cuenta que además de desarrollar esa parte teórica sobre el aprendizaje, Louis Radford estaba interesado también en la parte del sujeto, de la subjetividad. No lo había desarrollado con tanta precisión en aquel momento como ahora ya lo ha hecho, pero ya se veían esos primeros indicios de involucrar lo que después él llamó la parte de la subjetivación y después de la eticidad. Entonces, todos estos elementos a mí eh, me dieron, pues voy a llamarlo así como fuerza para seguir utilizando y profundizando en su teoría. Además, debo decir que el trato humano de Louis Radford, pues eh, pocas veces es comparable con alguien, porque el estando allá, Louis Radford es una persona con la que convivir personalmente, platicar a diario se convierte en una experiencia inolvidable. Yo, como él se lo dije en su momento, yo le agradezco mucho a él el haberme enseñado todas las tripas de la investigación, además de su trato muy humano. Entonces, todos estos fueron los elementos que me llevaron a profundizar en la teoría. Sí, en efecto es una aproximación teórica interesante en el campo de la educación matemática. Y de hecho, recientemente me hacían una pregunta en una charla que estaba dando, más o menos en el siguiente sentido. Una profesora me decía, bueno, ¿qué es lo nuevo que aporta la teoría de la objetivación? Que otras teorías no lo hacen. O sea, ¿cuál es como la especificidad? Incluso me dijo cuál es el plus que tiene la teoría. Y me parece que tú has mencionado uno de los tantos aspectos que teoriza o que comporta esta aproximación teórica, y es la idea de sujeto, ¿sí? En algunas aproximaciones teóricas, la idea de sujeto se teoriza como sujeto epistémico, como un sujeto teórico. Caso, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. ¿Sí? Porque, como dice Brousseau, lo que nos interesa son las características generales del sujeto, aquello que es posible hacer y comprender. O sea, es un sujeto epistémico, es un sujeto teórico. En cambio, la idea de sujeto que aporta la teoría de la objetivación no es un sujeto epistémico, es un sujeto histórico-cultural. Es un sujeto que está en relación dialéctica con la cultura, pero es un sujeto de la labor también, como decía Marx. Por eso es un sujeto histórico. Entonces, es muy interesante porque, como tú decías, es una teoría que de alguna manera empieza a aportar nuevas explicaciones a los fenómenos en relación con los fenómenos educativos. Eh, eh, y en ese sentido me parece que eh, eh, tiene de alguna manera un plus porque no es la misma teorización que hacen otras teorías. Y no lo podría hacer, ¿no? Porque las teorías, si bien pueden entrar en diálogos, también tienen principios teóricos distintos, ¿no? Eh, digamos, muy interesante esto que acabaste de apuntar, Isaías. Bueno, nosotros sabemos que tienes una vasta experiencia como conferencista internacional y que has visitado otros programas de doctorado, conoces un poco los programas de otros países, de hecho, el tipo de investigación que se hace en educación matemática, pero quisiera que nos comentaras, Isaías, cuál es tu apreciación sobre
nuestro programa de doctorado en educación, el que tenemos aquí en Colombia, Bogotá. Sí, la apreciación que yo tengo de ese programa la puedo ilustrar justamente con tu comentario anterior. Me parece que en el programa de ustedes se profundiza mucho en las teorías, en las bases teóricas que sustentan las teorías de educación matemática. Y creo que esa es una de las atenciones que yo no he percibido, al menos no con tanta claridad, en otros programas de posgrado en matemática educativa que he tenido la oportunidad de conocer. Esa es una de las características. Incluso las discusiones que hemos tenido, recuerdo varias de ellas en algunos de los seminarios en los que he sido invitado, en los que tú, por supuesto, has estado. Yo recuerdo esas discusiones que siempre se tornan muy teóricas porque tratan de apuntar a las bases en las que están cimentadas todas las teorías en educación matemática. Y le prestan mucha atención a eso y a mí me parece, en lo particular, creo que es una de las distinciones que se tienen. En otros programas, solo por citar, no voy a mencionar nombres, pero solo por citar algunos elementos de comparación. No quiere decir que uno esté bien, otro esté mal, simplemente son distintos. En otros programas que he conocido, por ejemplo, le ponen mucha atención a la metodología. Es la metodología la que generalmente las discusiones en los seminarios es la que guía todas estas conversaciones. En otras, pues son un poco diversas. Se empieza con generalmente la toma de datos y ahí a partir se analiza. Bueno, eso es una generalidad. Y entonces, en la parte teórica o las discusiones teóricas en esos programas, no es que no se dé, pero no se da tan pronunciadamente como se da o tan de manera profunda como se da en el programa en el que tú estás allá en Colombia. Y esas discusiones a mí en lo particular, digo yo aquí hago una confesión, que cuando voy a discutir o cuando voy a participar en esos seminarios, sí me preparo con tiempo, trato de profundizar un poco más porque sé que las discusiones van a ser profundas. Ok, y más específicamente, Isaías, en relación con la naturaleza de las investigaciones que hacemos aquí en el programa de doctorado, en el énfasis de educación matemática. Y te lo pregunto porque, yo sé que también has conocido otro tipo de investigaciones a nivel doctoral que se hacen en otras latitudes. Entonces, ¿cómo ves el nivel de investigación en educación matemática en nuestro programa de doctorado, de acuerdo con tu experiencia, lo que has vivido, por supuesto tu trayectoria académica, que es muy importante, y tu destacada formación académica? Entonces, ¿qué más que una persona como tú haga un pronunciamiento sobre la apreciación o la valoración que tienes sobre la investigación que hacemos en el énfasis de educación matemática? Sí, impresión que me da es que tienen o han avanzado o tienen una idea de un programa que me parece puede ser referente en Latinoamérica desde mi punto de vista. Insisto, he tenido la oportunidad de conocer otros programas y sí hay estos referentes en su doctorado en educación en general. En general, por ejemplo, aquí mismo en el Politécnico, en la parte de la enseñanza de las ciencias, se conoce su programa en este énfasis de la enseñanza de las ciencias. Y también, por supuesto, en la enseñanza o en el énfasis de educación matemática, ustedes son, me parece, desde mi punto de vista, un referente, insisto, en la parte, voy a retomar un poco la pregunta anterior, en la parte teórica, porque están impulsando mucho esta parte de la discusión conceptual que se da alrededor de la educación matemática. Entonces, creo yo que
este trabajo que han hecho, que ya tiene tiempo, ya tienen tiempo haciéndolo, creo que está rindiendo frutos en el sentido de convertirse en un lugar donde los educadores matemáticos podemos mirar para ver qué están haciendo ustedes y tomarlos como referencia y como punto de partida para nuestras investigaciones. Bien, Isaías, ¿cuál es tu foco de interés actual? Pues yo sé personalmente que no has abandonado eh, el estudio de la TO, por supuesto. Sin embargo, en una invitación que te hicimos hace muy pocos años, hiciste una conferencia sobre teoría de comunidades de práctica. Entonces quisiera como que nos comentaras un poco cuál es tu foco de interés de investigación actualmente. El foco sigue siendo la teoría de la objetivación en cuestión del aprendizaje de determinados conceptos. Sigo tratando de explorar la parte del tema de mi tesis, que fue sobre el modo como se interpretan las gráficas cartesianas cuando informan sobre el movimiento de objetos. Pero también he estado tratando de investigar sobre el profesor, sobre las clases, eh, bueno, la naturaleza de las clases in situ de matemáticas. He tratado de utilizar la teoría de comunidades de práctica para contribuir en la teorización del profesor de matemáticas, el rol tan importante que tiene el profesor en la enseñanza de las matemáticas. Y me parece que esa teoría puede aportar elementos interesantes para analizarlo. Debo decir que con la teoría de comunidades de práctica me topé por primera vez cuando comencé, o bueno, la empecé a utilizar cuando fui a trabajar o estuve trabajando en el Instituto Politécnico Nacional en una unidad en la que se trataba de dar cursos a profesores, cursos de capacitación. Y eran profesores en servicio, profesores del Instituto Politécnico Nacional, pero que había que darles capacitación. Entonces, había que, pues, de alguna manera, teorizar sobre estos profesores y me pareció que la teoría de comunidades de práctica podía hacer algunas aportaciones para generar análisis en el rol del profesor. Y ese ha sido pues parte de mi interés y últimamente pues he tratado de poner en diálogo esta teoría de comunidades de práctica con la teoría de la objetivación. Esos son mis intereses actuales. Bien, Isaías, ya para ir cerrando un poco, en una reciente entrevista tú comentaste algunos elementos que a mí que me parecieron muy interesantes y quisiera que los comentaras aquí en Diálogos Educativos. Y fue una pregunta que se te hizo alrededor de cómo la educación matemática viene enfrentando este asunto de la pandemia. Y mencionaste algunos aspectos sobre las emociones o las maneras como los estudiantes participan o no a través de un computador, etcétera. Desde tu experiencia de la investigación, en investigación en el campo de la educación matemática, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo ves que podemos de cara a ese problema empezar a hacer algunas cosas para aportar en tiempos de pandemia? Sí, el, yo recuerdo haber visto por primera vez, claro, el modo como se desarrollan los estudiantes pues, con mi hija en ambientes virtuales. Y ahí me empecé a, pues, a cuestionar cómo estaba este rol de las emociones, porque en el aula comencé a pensar, no he escrito nada sobre esto, pero comencé a pensar cómo o comparar
los diferentes modos como interactúan los estudiantes. En un aula está el profesor, claro, y ya están varios estudiantes, y cuando el profesor deja una tarea o deja un ejercicio en clase, el estudiante rápidamente o tiene al menos un acceso directo con su compañero para que le diga o para exponer algunas situaciones emocionales como que se encuentra nervioso, se encuentra estresado, etcétera. Y en el ambiente virtual eso puede no pasar, puede no suceder. El estudiante se encuentra aislado, solo, en su computador. em, el- Quizá cuando mucho tendrá ahí a sus compañeros todos en video, pero no puede, o al menos no tiene de manera rápida cómo acceder a una duda que su compañero le puede resolver. Y eso me parece que puede generar o genera algún tipo de ansiedad, de, de miedo también en los estudiantes. Y me parecía que ese tipo de investigaciones pueden ser interesantes en educación matemática, interesantes de notar. Nada menos, la teoría de la objetivación habla también de las emociones, toca eh, de manera no tangencial, hay algunas producciones de Luis Radford sobre las emociones, pero que ahora con esta nueva virtualidad o nueva forma de enseñar, se puede utilizar incluso la teoría de la objetivación, creo yo, para analizar este tipo de emociones que surgen en estudiantes que toman clases de manera virtual. Entonces, fue digamos que eso fue lo que me llamó la atención en cuanto al modo como están llevando a cabo las clases y el modo como en el individuo, en particular en un estudiante, puede generar este tipo de emociones que son distintas, me parece, de las que pueden suceder en un aula donde se encuentran varios estudiantes de manera presencial. Bueno, y una pregunta final. La Asociación Colombiana de Matemática Educativa y específicamente la revista colombiana de Matemática Educativa, RECME, ya próximamente, ya en pocos días esperamos, va a lanzar un número, un dossier, un número temático sobre la teoría de la objetivación. Y tú eres uno de los editores invitados. ¿Nos quieres contar algo sobre la experiencia en ese trabajo, en ese proyecto editorial, Isaías, y un poco los autores que participaron allí, la naturaleza de esos trabajos, pero que nos comentes un poco como la experiencia en este proyecto editorial? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora, digo, la compartimos, tú también eres parte de los editores invitados a esa revista. Fuimos los encargados de contactar a los autores, decirles el plan, cuál era la idea general del número de la teoría de la objetivación, que por cierto creo que era necesario proponer un número especial de esta teoría. Ya se han hecho eh, otros números especiales en otras revistas de esta teoría, pero me parece que era necesario. La teoría de la objetivación ya ha alcanzado un desarrollo de madurez, sigue, por supuesto, aportando cosas interesantes al fenómeno del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, pero creo que era necesario hacer un número especial donde se aglutine o se trate de sintetizar lo más importante de la teoría. Se invitaron a investigadores reconocidos en el área, en el ámbito de educación matemática, no necesariamente que utilicen la teoría o que hayan utilizado la teoría, pero que son un referente en la historia de la educación matemática. Por ejemplo, está Bruno D'Amore y eh, Godino, eh, Godino. Y me parece que el hecho de que ellos hayan incluso aceptado a participar en este número especial y que hayan dialogado con la teoría en sus artículos, fue una experiencia que en lo particular la disfruté mucho. eh, y además creo que han aportado cosas muy interesantes al campo, incluso en la parte teórica, al campo de la educación matemática. Fue una experiencia que te agradezco, por cierto, que me hayas tomado en cuenta para participar
en la coedición de este número especial. Bueno, Isaías, pues en nombre de la dirección del doctorado interinstitucional en educación, en la cabeza del doctor Harold Castañeda Peña, y particularmente del énfasis de educación matemática, énfasis que coordino, pues agradecerte profundamente que nos hayas regalado este espacio para conversar contigo aquí en el país y específicamente en el marco del programa de doctorado, pues sabemos que eres un referente internacional muy, muy importante y qué bueno que hayamos conversado en este rato. Agradecer también, por supuesto, al equipo de producción, a Elvan Gerardo, al ingeniero Nelson González, que movilizan toda la logística para que estos espacios sean una realidad. Muchísimas gracias, Isaías. Muchas gracias a ustedes.